Hola bocateros, hoy preparamos una deliciosa tarta de queso con tan solo 3 ingredientes y con una textura muy diferente y especial. Comenzamos separando las yemas y las claras de 4 huevos medianos. Y montamos las claras hasta que estén firmes. En esta receta os recomiendo utilizar varillas eléctricas. Si no tenéis podéis montarlas a mano, aunque llevarán más tiempo. Ahora que están bien montadas, firmes pero no demasiado duras, las reservamos un momento. En el bol de las yemas ponemos 350 gramos de queso crema a temperatura ambiente y 200 gramos de leche condensada. Y batimos con las varillas hasta unificarlos. En este punto incorporamos las claras montadas. Ponemos un par de cucharadas y mezclamos para igualar la densidad de la mezcla. Continuamos incorporando las claras con movimientos envolventes y suaves para no quitarlas el aire. Para esta tarta voy a utilizar un molde de aluminio de los que venden en cualquier supermercado de usar y tirar. Es un molde pequeño de 1 litro de capacidad. Forramos bien la base y las paredes del molde con papel de horno. Las paredes de papel tienen que sobresalir del molde porque la tarta crece bastante al hornear. Y ahora ya vertemos dentro del molde la mezcla de queso. Como os acabo de comentar, es importante colocar el papel de horno de tal modo que sobresalga del molde, para hacerlo algo más alto, ya que la tarta crece al hornear. Por último, colocamos el molde dentro de un recipiente con agua bien caliente, ya que esta tarta de queso se hornea al baño María. Y la llevamos al horno, que lo tendremos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante 30-40 minutos. Y pasados 30 minutos ya tenemos nuestra tarta de queso bien horneada, la superficie está dorada y aún tiembla el interior. La sacamos del recipiente del baño María sobre una rejilla y dejamos que se enfríe por completo dentro del molde a temperatura ambiente. Una vez fría es el momento de desmoldarla. Como es una tarta delicada y no queremos que se rompa, cortamos el molde con unas tijeras. Y aquí tenemos lista para comer esta deliciosa tarta de queso. Decoramos la superficie con un poco de azúcar glass y a probar. ¡Guau! ¡Qué delicia! Es una tarta con una textura espumosa y suave, como una nube, y se deshace completamente en la boca. Sigue estando cremosa porque no ha tenido un reposo en la nevera, y de dulzor está perfecta. ¿Os animáis a prepararla? Yo desde luego la repetiré. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao!